El viento cortaba la piel como si el bosque entero respirara en su contra. La niña caminaba sola, los pies descalzos cubiertos de barro, y una manta vieja colgando de sus hombros como una sombra que se negaba a abandonarla. Tenía 8 años, y la noche ya le había robado el derecho a llorar. Nadie sabía su nombre, aunque alguna vez alguien lo pronunció con ternura: Amara. Pero ese sonido quedó atrás, perdido junto con la última persona que la llamó hija. Había caminado durante horas, siguiendo una carretera olvidada que se abría paso entre árboles torcidos. Cada paso parecía un pacto con la oscuridad. El cielo estaba nublado, y la luna apenas era una línea pálida sobre las copas de los pinos. Su estómago rugía, pero el miedo rugía más fuerte. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía volver. La casa donde había vivido se había convertido en un lugar de gritos y golpes, un lugar donde la soledad dolía más que el frío. El bosque, a pesar de su silencio inquietante, le ofrecía algo que ningún humano le había dado: indiferencia, y eso bastaba. Las ramas secas crujían bajo sus pies, y en cada crujido, Amara imaginaba voces, risas, pasos siguiéndola. Pero cuando volteaba, solo el vacío la miraba. Se detuvo al borde de un arroyo y hundió las manos en el agua helada. Bebió, temblando. El reflejo en el agua le devolvió una mirada cansada, una mirada que no correspondía a una niña. Parecía la de alguien que ya había visto lo que no debía ver. El olor del bosque era una mezcla de tierra mojada y óxido. A medida que avanzaba, algo llamó su atención: un rastro de metal entre la maleza, cubierto de hojas y musgo. Se acercó despacio, apartando las ramas, y entonces lo vio: un vagón viejo, abandonado, hundido parcialmente en la tierra, como si el tiempo hubiera querido enterrarlo, pero no lo hubiera logrado del todo. Tenía las ventanas rotas y la pintura azul descascarada. Las ruedas estaban oxidadas y las letras en el costado eran casi ilegibles. Aún así, Amara sintió que ese lugar la llamaba. Dio unos pasos hacia la puerta, que estaba entreabierta. El viento la movió con un chirrido tan agudo que le erizó la piel. El interior era oscuro, pero podía distinguir cajas rotas, un colchón viejo y algo que parecía un abrigo tirado en una esquina. Había olor a humedad, a hierro y algo más, algo que no podía identificar. Se llevó la mano al pecho, donde guardaba el trozo de tela que alguna vez fue la bufanda de su madre, y respiró hondo. El frío comenzaba a dolerle en los huesos. El bosque ya era una sombra cerrada detrás de ella. Si no se refugiaba pronto, la noche la devoraría. Subió los escalones metálicos del vagón con cuidado. El suelo crujió bajo su peso. Dio un paso, luego otro. Cada rincón parecía mirarla. De pronto, un sonido bajo, profundo rompió el silencio, un golpe seco que venía desde debajo del suelo. Amara se quedó inmóvil. Miró hacia abajo. Nada. Solo el eco de su propio corazón latiendo. Dio un paso más. El ruido volvió. Esta vez fue más claro, más lento, como si algo o alguien golpeara desde el subsuelo. El aire se volvió espeso. Una corriente de frío recorrió el vagón y apagó la pequeña vela que había encontrado junto a la puerta. En la oscuridad total, el sonido se repitió. 3 golpes, pausados, intencionados. La niña contuvo la respiración. Quiso salir corriendo, pero algo la detuvo. Una voz tenue, casi imperceptible, se deslizó por el suelo. «No tengas miedo». Amara retrocedió un paso, tropezó con una caja y cayó al suelo. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Solo su respiración temblorosa llenaba el espacio. Y entonces comprendió algo que no podía explicar. Ese vagón no estaba vacío. Nunca lo había estado. El bosque afuera seguía gimiendo con el viento. La puerta del vagón se cerró lentamente por sí sola, con un crujido prolongado que pareció un suspiro.
Amara se quedó mirando la oscuridad. Algo bajo sus pies volvió a moverse, y sin saber por qué, supo que lo que estaba ahí abajo la estaba esperando. El silencio dentro del vagón era tan denso que parecía tener peso. Amara permaneció quieta, escuchando el eco de su propia respiración. El viento golpeaba las paredes metálicas, haciendo que el lugar gimiera como si tuviera memoria. Afuera, el bosque seguía vivo, ramas que se quebraban, hojas que se arrastraban, pasos imaginarios que parecían acercarse y alejarse sin lógica. Pero dentro, el aire era distinto, viejo, espeso, y aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, una parte de ella sintió algo que no había sentido en días, un refugio. Encendió de nuevo la vela con un fósforo que encontró en el suelo. La llama tembló al principio, luego se estabilizó, proyectando sombras largas que danzaban por las paredes oxidadas. Había objetos tirados por todas partes, una maleta abierta con ropa deshecha, un par de botas cubiertas de polvo, y sobre una mesa inclinada, un cuaderno húmedo y deformado por la lluvia. El aire olía a moho, a tierra encerrada, pero también a algo más, como flores marchitas. Amara se quitó los zapatos empapados y se sentó en un rincón, abrazando las rodillas. El vagón, aunque ruinoso, era lo más parecido a un hogar que había tenido en semanas. Escuchó el crujir del metal bajo su peso y se estremeció. Afuera, la noche caía completamente. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo, un ritmo irregular que sonaba como dedos tocando un tambor lejano. «Solo por esta noche», susurró, intentando convencerse. «Solo esta». Buscó algo para cubrirse y encontró una manta vieja, probablemente olvidada por algún viajero de otro tiempo. Tenía un olor agrio, pero era cálida. Cerró los ojos un instante, tratando de imaginar que estaba en otro lugar. Recordó la voz de su madre diciéndole que los ángeles protegían a los niños perdidos. Sonrió con tristeza. «Los ángeles», pensó, «si existen, seguro se olvidaron de mí». De repente, un sonido seco rompió el murmullo de la lluvia. Un golpe bajo el suelo. El mismo sonido de antes. Abrió los ojos de golpe. La vela vaciló. Casi se apaga. Se levantó lentamente, con el corazón acelerado, y se acercó al centro del vagón. El suelo de madera estaba cubierto de polvo y tierra. Se agachó, posó la oreja contra la superficie y escuchó. Silencio. Solo su respiración. Y entonces, un nuevo golpe, más fuerte, más cerca. Retrocedió un paso, tropezando con la maleta. La vela cayó, derramando cera caliente sobre el suelo. El fuego casi se apaga, pero resistió. Amara respiraba rápido, con el pecho apretado. Buscó algo con qué defenderse, una barra metálica, un pedazo de madera, cualquier cosa. Encontró una rama rota junto a la puerta y la sostuvo con fuerza. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz temblorosa. Nada. Pero después de unos segundos, un sonido distinto se filtró. No un golpe, sino un susurro bajo, arrastrado, casi humano. Venía de debajo del vagón. Amara se quedó inmóvil. El ruido se repitió, esta vez un poco más claro. Parecía una voz que intentaba decir algo. Una palabra incompleta, distorsionada por la madera y la tierra. El miedo le recorrió la columna como una descarga. Corrió hacia la puerta, pero cuando la empujó, no se movió. Intentó de nuevo. El metal chirrió, pero no se abrió, como si algo desde afuera o desde abajo la estuviera sosteniendo. El susurro se detuvo. Silencio total. Amara apretó los labios con lágrimas en los ojos. No podía salir, pero tampoco quería quedarse quieta. Decidió moverse al fondo del vagón, donde una rendija dejaba entrar un hilo de aire frío. Empujó unas cajas viejas y se acurrucó detrás de ellas, tiritando. La vela aún iluminaba débilmente el lugar. El suelo volvió a sonar, pero esta vez no como un golpe. Era un rasguño.
lento, persistente, que se desplazaba justo debajo de donde ella estaba sentada. Parecía buscar algo. Amara cerró los ojos con fuerza, murmurando las palabras que su madre le enseñó antes de dormir. Dios me cuida, Dios me ve. Y en ese instante, algo, una voz o un pensamiento, le susurró dentro de su cabeza. No estás sola. Abrió los ojos. La vela se apagó. El vagón quedó en completa oscuridad. Afuera, el viento aullaba. Dentro, el silencio respiraba. Y bajo el suelo, algo se movió otra vez. El amanecer llegó sin aviso, gris y húmedo. El bosque parecía envuelto en una niebla espesa que apagaba todos los sonidos. Dentro del vagón, la niña se había quedado dormida por puro agotamiento, con la manta cubriéndole apenas los pies. Despertó sobresaltada, con el cuerpo dolorido y la garganta seca. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que el olor a óxido y humedad la devolvió al presente. El suelo, donde la noche anterior había escuchado los golpes, ahora estaba completamente silencioso. Tocó la madera con la palma de la mano, fría, inerte. Sin embargo, algo había cambiado. En la pared opuesta, justo debajo de una ventana rota, había marcas frescas. 3 líneas verticales, hechas con algo filoso. No estaban allí la noche anterior. Amara se quedó mirándolas largo rato, con el corazón apretado. No parecía un animal. Las marcas eran demasiado simétricas, casi cuidadosas. Se acercó y pasó los dedos sobre ellas. La madera estaba astillada, y al tacto, un leve olor a hierro la hizo retirar la mano. Era sangre. El aire del vagón se volvió más pesado. Afuera, el viento arrastraba hojas y susurros. En el rincón donde había dormido, vio el cuaderno húmedo que había encontrado la noche anterior. Estaba medio abierto, con las hojas pegadas entre sí. Lo tomó con cuidado y trató de leer algo, pero la tinta estaba corrida, convertida en manchas oscuras. Solo una frase se mantenía legible, escrita con letra torpe: no cavar bajo el suelo. El estómago se le encogió. Cerró el cuaderno y lo dejó donde estaba. Sintió la necesidad de salir, de respirar aire fresco. Empujó la puerta y esta vez cedió, emitiendo un gemido metálico. El bosque la recibió con una brisa helada y el canto lejano de cuervos. Todo parecía más grande a la luz del día, pero también más extraño. Alrededor del vagón, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado excavando recientemente. Montículos de barro, piedras fuera de lugar, raíces cortadas. Se arrodilló para observar mejor y notó algo brillante entre la tierra. Una cadena de plata con un pequeño crucifijo. Lo levantó temblando. Estaba frío, y al limpiarlo con la manga, vio grabadas unas letras diminutas en la cruz. E.M. Amara no sabía lo que significaban, pero al sostenerlo sintió una punzada detrás de los ojos, como un recuerdo que no le pertenecía. Un grito ahogado, un nombre pronunciado con miedo. Se levantó de golpe, asustada. El bosque guardó silencio, como si la estuviera escuchando. Regresó al vagón, queriendo convencerse de que todo era producto del cansancio. Pero al entrar, un nuevo detalle la detuvo. Las marcas en la pared ya no eran 3, sino 5, y estaban húmedas otra vez. El pánico la empujó hacia atrás. Tropezó con la maleta y cayó de rodillas. De la pared contraria, una gota de agua cayó al suelo. Luego otra, pero no era agua. Al tocarla, sintió la textura espesa del barro. Miró hacia arriba. Una rendija del techo goteaba, dejando caer ese líquido oscuro que olía a tierra recién removida. El corazón le golpeaba el pecho. Miró alrededor buscando explicaciones. Algo racional. Cualquier cosa. Fue entonces cuando lo escuchó otra vez. El sonido bajo el suelo. Más claro, más definido. Un ritmo irregular, casi como respiración. Amara retrocedió lentamente hasta la esquina, apretando el crucifijo en su mano. Cerró los ojos y respiró hondo. Pero cuando los abrió, vio algo que no estaba antes. En el polvo del suelo, justo frente a ella,
Había huellas pequeñas, como si unos pies descalzos hubieran caminado desde la puerta hasta el centro del vagón. Y lo más perturbador, no eran sus huellas. La vela que había dejado sobre la mesa se encendió sola, sin viento ni chispa. La llama tembló y proyectó una sombra sobre la pared, una figura pequeña, de pie, justo detrás de ella. Amara giró bruscamente. No había nadie, solo el silencio, y el eco de una voz que pareció salir del suelo, susurrando entre las tablas. «No la despiertes». La niña retrocedió, con el crucifijo apretado entre los dedos, mientras el vagón comenzaba a vibrar ligeramente, como si algo debajo de la tierra se moviera y quisiera salir. El temblor cesó tan rápido como había comenzado. El silencio volvió a adueñarse del vagón, pero ya no era el mismo silencio. Había cambiado algo en el aire, algo invisible pero palpable, como si la tierra bajo los pies de Amara respirara con vida propia. La niña permaneció de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. La vela seguía encendida sin explicación, su llama inmóvil, como suspendida en el tiempo. Amara quiso salir, pero sus piernas no respondieron. Sentía que si daba un paso más, algo rompería el equilibrio precario que mantenía aquel lugar en calma. Tragó saliva, su garganta seca, y volvió a mirar las huellas sobre el polvo. Eran pequeñas, de un tamaño similar al suyo, pero había algo extraño en ellas. Los dedos estaban marcados al revés, como si quien las hubiera dejado caminara hacia atrás. La niña respiró hondo y se obligó a moverse. Caminó despacio hasta la esquina donde las huellas terminaban, justo al borde de una compuerta de madera medio enterrada bajo el suelo del vagón. No la había visto antes, estaba cubierta de polvo y trozos de metal oxidado. Se arrodilló y pasó los dedos por el borde. Era una trampilla. Al tocarla, un escalofrío le recorrió la espalda. Por un instante sintió que el vagón se estremecía, como si lo que estaba debajo se diera cuenta de que ella lo había descubierto. Tomó aire y tiró de la manija. No se movió. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Las bisagras chirriaron, cediendo apenas unos milímetros. De la rendija emergió un olor tan fuerte que la obligó a cubrirse la boca, mezcla de tierra húmeda, óxido y algo más, algo podrido. Amara retrocedió. No quería abrirla, pero entonces algo ocurrió. Desde abajo, una voz infantil se alzó, débil, temblorosa, apenas audible. «¿Eres tú, mamá?» La niña se congeló. El sonido era real. No podía ser su imaginación. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz. No hubo respuesta. Solo el goteo constante del techo marcando el tiempo como un reloj enfermo. Amara se acercó de nuevo, temblando. Puso la oreja sobre la madera. Silencio. Y de pronto, una respiración, lenta, cercana. «Ayúdame», susurró la voz. El corazón de Amara empezó a latir tan rápido que casi le dolía. Quiso correr, pero no podía dejar de escuchar. Esa voz sonaba como la suya, no idéntica, pero tan parecida que la confundió. Se apartó bruscamente, tropezando con la mesa. La vela cayó al suelo, pero en lugar de apagarse, la llama se multiplicó por un instante, iluminando todo el vagón con una luz anaranjada. Y entonces la vio. Por debajo de la trampilla, algo se movió. Una sombra. Un brazo delgado, cubierto de tierra, que se asomó apenas por la rendija. Era una mano pequeña, como la de una niña. Amara gritó y retrocedió hasta la pared. La mano se movió una vez más, temblando, y luego se detuvo. Silencio. Solo el sonido de su respiración agitada. Pasaron unos segundos eternos antes de que Amara se acercara de nuevo. La trampilla estaba cerrada, como si nunca hubiera sido abierta. Ni rastro de la mano, ni voz, ni sombra. Todo parecía igual. Pero en el suelo, justo donde antes no había nada, apareció un objeto, una muñeca de trapo, cubierta de barro, con un ojo faltante y un trozo de cinta roja atado al cuello.
Amara la tomó con manos temblorosas. No sabía por qué, pero la muñeca le resultaba familiar. La sostuvo frente a la vela y notó algo cosido en el borde del vestido. 3 letras bordadas con hilo oscuro. A-M-A, su propio nombre. La dejó caer, aterrada. El viento se coló por la ventana rota, apagando la vela. En la oscuridad, la voz volvió más clara esta vez, proveniente del suelo. No debiste volver, Amara. El vagón crujió, vibrando desde abajo, como si algo enorme despertara en las profundidades. La tierra bajo sus pies se movió, levantando polvo. Amara gritó y corrió hacia la puerta, golpeándola con fuerza hasta que finalmente cedió. Afuera, la niebla la envolvió como un abrazo helado. Corrió entre los árboles, sin mirar atrás, hasta que las piernas le fallaron. Se dejó caer entre las raíces de un pino gigante, jadeando. A lo lejos, detrás del espesor del bosque, el vagón seguía ahí, y por un instante juraría haber visto una silueta asomarse por la ventana rota, una niña idéntica a ella, mirándola en silencio. Amara permaneció inmóvil entre las raíces del árbol, respirando con dificultad. La niebla se pegaba a su piel como una manta húmeda, y el eco de lo que acababa de vivir seguía latiendo dentro de su cabeza. No podía apartar de su mente la imagen de esa mano saliendo del suelo, ni el sonido de la voz que había pronunciado su nombre con tanta claridad, con una tristeza que no pertenecía a este mundo. El bosque amanecía, aunque la luz apenas conseguía atravesar las ramas. Todo tenía un tono pálido, enfermo. Amara apretó el crucifijo entre los dedos y miró hacia el vagón a lo lejos. Seguía ahí, inerte, como si nada hubiera ocurrido, pero algo dentro de ella sabía que aquel lugar la había reconocido. Intentó levantarse, pero el cansancio la derrumbó de nuevo. Tenía frío, hambre, miedo, y sin embargo, debajo de todo eso había una sensación aún más extraña, una especie de vínculo. Algo la llamaba desde el interior del vagón. No era una voz, ni un pensamiento, sino una fuerza suave, familiar, como un hilo invisible que la ataba a ese lugar. Las horas pasaron lentas. Amara buscó ramas secas, intentó encender una fogata, pero la humedad lo hacía imposible. Cuando por fin logró un pequeño fuego, se acurrucó junto a él, observando cómo las llamas danzaban entre los troncos. En su mente, una pregunta repetida. ¿Quién era la niña bajo la tierra? ¿Por qué la llamó por su nombre? El sonido del viento cambió de tono. Ya no era el murmullo natural del bosque, sino algo distinto, casi musical. Amara levantó la vista. A unos metros, entre los árboles, había una figura, pequeña, inmóvil. Parecía una niña. Su corazón se detuvo un segundo. Se puso de pie lentamente, con el cuerpo temblando. «¿Hola?», dijo en voz baja. La figura no respondió. Seguía de pie, con la cabeza ligeramente inclinada. Llevaba un vestido blanco manchado de barro. El cabello largo y enmarañado le cubría parte del rostro. Por un instante, Amara pensó que tal vez era alguien más, otra niña perdida como ella. Dio un paso adelante. La figura también. El suelo crujió bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó Amara tragando saliva. La niña alzó la cabeza lentamente. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos no tenían color. Eran grises, vacíos. Aún así, no había maldad en su expresión, solo tristeza. «No me recuerdas», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos. Amara dio un paso atrás. «¿Qué quieres de mí?». La niña levantó la mano y señaló el vagón, que apenas se veía entre la niebla. «Ahí está todo», dijo. «Mi nombre, el tuyo, lo que hicimos». Amara sintió un escalofrío recorrerle los brazos. No entendía nada, pero algo en su interior le decía que no debía huir, que había algo más profundo detrás de esa aparición. La otra niña la observó en silencio por unos segundos más y luego se desvaneció, disolviéndose en el aire como humo. El bosque volvió a sonar,
El viento, los pájaros, la lluvia lejana, todo parecía normal otra vez, pero Amara ya no era la misma. Su miedo había cambiado de forma, ya no temía morir, sino recordar. Pasó el resto del día vagando cerca del vagón, sin atreverse a entrar. A medida que el sol descendía, el cansancio volvió a vencerla. Cuando la oscuridad cayó, regresó a la entrada del vagón. No porque quisiera, sino porque algo dentro de ella la empujaba a hacerlo. Encendió la vela una vez más. La llama iluminó los objetos cubiertos de polvo, la mesa rota, el suelo con sus marcas. Todo estaba igual. Todo, salvo por un detalle nuevo. Sobre la pared, alguien había escrito con dedos sucios de barro una frase. Nos prometimos no separarnos nunca. Amara sintió un nudo en la garganta. No recordaba haber hecho ninguna promesa así, pero esas palabras, al leerlas, le provocaron una punzada en el pecho, como si pertenecieran a una parte de su vida que había olvidado. La vela titiló. En ese instante, una ráfaga de viento cruzó por la rendija del vagón, haciendo sonar la trampilla del suelo. Un golpe, luego otro, y una voz suave, la misma que antes, susurrando desde las profundidades. «Cumple tu promesa, Amara». La niña cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Por primera vez desde que la abandonaron, no se sintió sola. Esa noche, el bosque no dormía. Cada rama que se movía parecía pronunciar su nombre. Amara, sentada en el suelo del vagón, mantenía la vela encendida, aunque la cera le quemaba los dedos. Tenía miedo de apagarla y volver a quedar atrapada en esa oscuridad densa que la observaba desde cada esquina. El eco del susurro todavía vibraba dentro de su cabeza. «Cumple tu promesa». El fuego proyectaba sombras deformes sobre las paredes metálicas. En una de ellas, Amara creyó ver el contorno de una niña arrodillada, exactamente donde se encontraba la trampilla. Cerró los ojos y los abrió de nuevo. La sombra seguía ahí, inmóvil. Respiró hondo, intentando convencerse de que era producto de su imaginación, pero algo dentro de ella sabía que no lo era. Se acercó a la trampilla despacio, con los dedos temblando. Pasó la mano por el borde, cubierto de polvo y barro. Por un segundo, sintió algo moverse del otro lado. Retiró la mano de inmediato. El silencio volvió, pero el aire había cambiado. El olor era distinto, más fuerte, más húmedo, como si alguien acabara de excavar. El corazón le golpeaba el pecho. Decidió hacer lo impensable. Buscó una barra de hierro entre los escombros del vagón y comenzó a raspar los bordes de la trampilla. Las bisagras gimieron. Con cada intento, el sonido se volvía más agudo, como un grito metálico. De pronto, un golpe seco desde abajo la hizo retroceder. La vela casi se apaga. «¿Quién eres?», gritó, la voz quebrada. Silencio. Y luego, un susurro tan bajo que apenas pudo entenderlo. «Soy tú». El aire se volvió helado. Amara dejó caer la barra y se cubrió los oídos. No quería escuchar, no podía. Corrió hacia la puerta, pero esta vez no se abrió. Golpeó con desesperación, pero el metal permanecía cerrado, como si el vagón entero hubiera decidido retenerla. La vela se apagó. Oscuridad total. Entonces, algo empezó a brillar en el suelo. Una luz débil, azulada, emergía desde las rendijas de la trampilla. Iluminaba las tablas desde abajo, como si hubiera un fuego enterrado bajo tierra. Amara, con los ojos muy abiertos, retrocedió hasta chocar con la pared. Pero la voz volvió, más clara ahora, más cerca. «Búscame, Amara, me prometiste no dejarme sola». La niña comenzó a llorar. No entendía, no recordaba ninguna promesa, y sin embargo, cada palabra que escuchaba le dolía como si fuera cierta. En medio del llanto, una imagen cruzó por su mente. Un lago, una niña idéntica a ella corriendo entre árboles. Las dos riendo bajo la lluvia. Luego un grito, un chapoteo y silencio. La imagen desapareció tan rápido como llegó. El vagón tembló.
Las paredes vibraban como si el bosque entero respirara junto a ella. De la trampilla surgió una corriente de aire frío y un sonido de tierra removiéndose. Amara retrocedió, aterrada, cuando una grieta se abrió en el suelo y un trozo de madera se desprendió. Desde la abertura algo asomó, un trozo de tela blanca, sucio, que sobresalía entre el barro. Con el corazón latiendo en los oídos, Amara se inclinó para mirar mejor. La tela estaba enrollada alrededor de algo. Tiró con cuidado, y lo que salió de la tierra la dejó sin aliento. Una muñeca idéntica a la que había visto antes, solo que ésta estaba completamente nueva, limpia, con los dos ojos intactos y un lazo rojo brillante. En el cuello de la muñeca, un colgante diminuto. Al abrirlo, dentro había una fotografía. Dos niñas gemelas, tomadas de la mano frente a un lago. Una de ellas era Amara, la otra, la niña que había visto en el bosque. El vagón volvió a crujir. La luz azul se intensificó bajo el suelo, bañando todo el interior con un resplandor fantasmal. Las lágrimas de Amara cayeron sobre la muñeca. Ahora lo entendía. No estaba sola, porque nunca lo había estado. Había otra. Una parte de ella que había quedado enterrada bajo la tierra hacía años, esperando ser encontrada. La voz habló una vez más, ahora directamente detrás de ella. «Me dejaste ahí, pero aún puedes traerme de vuelta». Amara giró lentamente, temblando. Y frente a ella, iluminada por la luz azul, estaba la niña del bosque, mirándola con los mismos ojos, la misma cara, la misma herida en el alma. Su reflejo vivo. El vagón entero vibraba como si un corazón enorme latiera bajo la tierra. Las paredes crujían, el metal gemía y el aire se volvió tan denso que cada respiración dolía. Frente a Amara estaba la niña, su reflejo, su otra mitad, mirándola con una mezcla de tristeza y reproche. Sus ojos, idénticos a los suyos, brillaban con esa misma luz azul que emanaba del suelo. «¿Quién eres?», preguntó Amara, retrocediendo. «Soy lo que dejaste atrás», respondió la niña, con una voz tan parecida a la suya que sonó como un eco deformado. La mitad que se quedó esperando. Amara negó con la cabeza, confusa, aterrada, pero mientras más retrocedía, más se estrechaba el vagón. La figura avanzó hacia ella con pasos lentos, silenciosos. A cada paso, el suelo temblaba bajo sus pies. «No puede ser», murmuró. «Tú no eres real». La niña sonrió apenas. «¿Y tú lo eres?». El viento se coló por las rendijas, apagando lo poco que quedaba de la luz. Solo la luminiscencia del suelo seguía iluminando sus rostros. El aire olía a tierra húmeda y metal oxidado. Amara sintió que su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de una memoria que intentaba despertar. Imágenes confusas aparecían y desaparecían en su mente. Dos niñas jugando cerca de un lago, una caída, un grito, un silencio largo. Luego, oscuridad. La otra Amara dio un paso más, y la tierra bajo el vagón comenzó a ceder, agrietándose. «Prometiste no dejarme», susurró. «Pero lo hiciste». Me ahogué gritando tu nombre. El suelo se partió con un estruendo seco. Amara cayó al suelo, y la vela rodó lejos, apagándose del todo. La oscuridad se llenó de ruidos, crujidos, golpes, un murmullo constante, como si muchas voces hablasen a la vez desde el subsuelo. La niña espectral levantó una mano y señaló la trampilla abierta. «Baja, cumple tu promesa». Amara negó llorando. «No puedo, no quiero». «No puedes escapar de ti misma», dijo la voz. Entonces, la trampilla se abrió de golpe. Una corriente de aire helado emergió del hueco, junto con un olor insoportable a barro podrido y recuerdos. El vagón entero se inclinó, las cajas se deslizaron, los objetos rodaron hacia el centro. Amara intentó sostenerse, pero el piso se partió debajo de ella. Gritó mientras caía por la abertura. La caída fue corta, pero el golpe la dejó sin aliento. Cayó sobre tierra blanda, a su alrededor oscuridad total.
Buscó a tientas con las manos y sintió raíces, piedras, madera y luego huesos, fríos, pequeños. El aire era pesado, imposible de respirar. De repente una mano emergió de la oscuridad y se posó sobre su muñeca. No la apretaba, no la lastimaba, solo la tocaba con un gesto casi tierno. «Ahora recuerdas», susurró la voz, esta vez dentro de su mente. «No me soltaste, me enterraste». Amara gritó y trató de apartarse, pero la mano la sujetó con más fuerza. Entonces la tierra bajo ella comenzó a moverse. Algo bajo el suelo quería salir. La presión crecía, el aire vibraba. En medio de la oscuridad, una figura se levantó lentamente del barro. La misma niña, cubierta de tierra con ojos vacíos, extendiendo la mano. «Dame tu aliento», dijo. «Así podremos ser una sola otra vez». Amara retrocedió hasta chocar con una pared de raíces. Estaba atrapada. El techo del túnel comenzó a derrumbarse. El barro le caía sobre los hombros, el suelo se hundía. El grito de la otra niña se volvió un rugido que no parecía humano. «¡Déjame en paz!», gritó Amara. Y en ese instante algo cambió. Una luz blanca, intensa, emergió del crucifijo que llevaba colgado al cuello. Iluminó toda la cueva, revelando por un segundo la verdad. Dos cuerpos pequeños enterrados lado a lado, cubiertos de tierra vieja y flores marchitas. Uno con una cinta roja, el otro con un pedazo de tela azul. La figura oscura gritó y retrocedió ante la luz. El temblor se detuvo. Amara cayó de rodillas temblando, con el crucifijo ardiendo entre sus manos. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Y entonces, la voz habló una última vez, ahora más suave, más humana. «No te buscaba para hacerte daño, solo quería que me recordaras». La tierra volvió a cerrarse lentamente y el aire se llenó de un olor a flores frescas. Amara quedó sola en la penumbra, sosteniendo la muñeca limpia, aún tibia, como si alguien acabara de dejarla en sus manos. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que parecía absorber el sonido de su respiración. Amara permaneció de rodillas, con el crucifijo aún brillando débilmente entre sus dedos. El olor a tierra y flores se mezclaba con el polvo suspendido en el aire, y poco a poco comenzó a notar algo extraño. Ya no sentía miedo, sentía tristeza. Una tristeza inmensa, antigua, como si hubiera estado esperando ser comprendida durante años. A su alrededor, las paredes del subsuelo se iluminaban suavemente con reflejos azules. Era la misma luz que había visto bajo el vagón, pero ahora no le parecía amenazante. Se acercó a los dos cuerpos semienterrados, impulsada por una mezcla de terror y ternura. La muñeca seguía en sus manos, impecable, como recién cosida. La colocó junto a uno de los cuerpos y mientras lo hacía, notó algo en la tierra, una pequeña placa de metal oxidado casi oculta entre las raíces. La limpió con los dedos hasta que las letras grabadas aparecieron, borrosas pero legibles. Amara y Ayana, hermanas. El mundo se detuvo. Las palabras la golpearon como un eco de su propia alma. Ayana, susurró, y entonces lo recordó todo. Recordó la orilla del lago, las risas, los juegos. Recordó la caída repentina de su hermana, su mano extendida pidiendo ayuda, el pánico, el miedo. Recordó cómo había corrido, cómo el silencio del agua la siguió por días y cómo los adultos nunca la creyeron. Nadie encontró el cuerpo, nadie la consoló, solo el bosque, su único testigo. Amara comenzó a llorar, con un llanto que no era solo suyo. Cada lágrima que caía parecía liberar algo en el aire, una carga invisible que pesaba desde hacía demasiado tiempo. La tierra alrededor vibró levemente como si respirara con ella. El rostro de su hermana, antes distorsionado por la sombra y el miedo, se formó frente a ella, ahora sereno, iluminado por una luz blanca y suave. Ayana sonreía. «Siempre supe que volverías», dijo con esa misma voz que la había llamado desde el suelo.
No podías irte sin mí. Amara extendió la mano, temblando, pero cuando sus dedos tocaron los de su hermana, no sintió carne ni frío, solo una sensación cálida, liviana, como tocar el aire al amanecer. «Perdóname», susurró Amara. «No quise dejarte, no sabía cómo volver». Ayana negó con la cabeza. «No me dejaste, solo olvidaste, pero ya estoy contigo, siempre lo estuve». La luz creció, llenando cada rincón de la cueva. Las paredes desaparecieron, y por un instante Amara se vio flotando en una claridad infinita, sin peso, sin dolor. Las raíces, los cuerpos, el barro, todo se disolvía en un resplandor suave que parecía borrar el pasado. El vagón, allá arriba, comenzó a crujir. Desde la superficie, una ráfaga de viento entró por la abertura, trayendo consigo hojas y pétalos. Era como si el bosque mismo respirara aliviado. Amara sintió que la voz de su hermana se desvanecía lentamente, como un susurro que se pierde entre los árboles. «No llores más, ya puedes vivir». Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo dentro del vagón. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas. Todo estaba quieto, limpio, en calma. La trampilla bajo sus pies seguía allí, pero sellada con tierra nueva. A su lado, la muñeca con la cinta roja descansaba, sin una sola mancha. Amara se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de alivio. Miró hacia el bosque y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía hacerlo sin dolor. Salió del vagón, dejando atrás la oscuridad. El sol comenzaba a atravesar la neblina, tiñendo los árboles de oro. Dio unos pasos y se giró una última vez. En una de las ventanas creyó ver una silueta pequeña despidiéndose con la mano. Sonrió. No necesitaba palabras. Sabía que Ayana estaba en paz. Y mientras se alejaba, el sonido de las hojas movidas por el viento le pareció una risa suave, la misma de su infancia. El vagón, por fin, guardaba silencio. Pero no era un silencio de muerte, sino de descanso. El sol se filtraba entre los árboles altos, pintando el bosque con tonos dorados y cálidos. Por primera vez, la luz no le parecía hostil. Amara caminaba despacio, descalza, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies, el crujir de las hojas secas, el canto de los pájaros que regresaban a su rutina. Cada paso la alejaba del vagón, pero también del peso que había cargado durante años, sin entenderlo. Respiró hondo, el aire olía diferente, ya no a óxido ni a miedo, sino a vida. Cerró los ojos un instante y escuchó el murmullo del viento. Por un momento, juraría que entre el sonido de las ramas reconocía una voz conocida. «Ya puedes vivir». Se detuvo. Las lágrimas que rodaron por su rostro no eran de tristeza, sino de alivio. Se arrodilló y hundió los dedos en la tierra, sintiendo su temperatura, su latido. Era como si el bosque entero la abrazara, aceptándola de vuelta. «Gracias», susurró, «por dejarme recordar». El crucifijo que llevaba al cuello seguía allí, pero su brillo era distinto, más suave. Lo observó y notó algo grabado en la parte trasera que nunca antes había visto. 2 iniciales, A. Sonrió. No sabía si siempre habían estado allí o si aparecieron después de todo lo vivido, pero no le importaba. Era la señal de que su hermana, de alguna manera, aún la acompañaba. Caminó hasta un claro donde la luz caía con fuerza sobre una piedra cubierta de musgo. Allí se sentó, dejando la muñeca a su lado. El lazo rojo de la muñeca se movía con el viento, como si saludara. Amara la miró largo rato, y una idea nació en su mente: no huir más. Había pasado toda su vida corriendo del dolor, del abandono, del recuerdo. Ahora comprendía que había cosas que no se superan huyendo, sino aceptando que forman parte de uno mismo. Sacó del bolsillo un pedazo de tela azul, el último fragmento de su antigua bufanda. Lo ató alrededor del cuello de la muñeca, junto a la cinta roja. «Ahora están juntas», murmuró, «como debía ser».
El bosque pareció responderle con un suave soplo de aire. En ese instante, un rayo de sol atravesó la copa de los árboles y cayó directamente sobre la muñeca. Amara levantó la vista y por un segundo creyó ver entre la bruma la figura de Ayana corriendo entre los árboles, riendo, su vestido blanco ondeando con el viento. No tuvo miedo, solo sonrió. «Ve en paz, hermana». El eco de una risa infantil se mezcló con el sonido del viento, y luego todo volvió al silencio. Un silencio limpio, distinto, como si el bosque hubiera cerrado un ciclo. Pasaron las horas. Amara permaneció allí hasta que el sol comenzó a caer. Se levantó, tomó la muñeca y caminó hacia el sendero que salía del bosque. Detrás de ella, el vagón viejo seguía quieto, rodeado por la neblina. Pero algo había cambiado. Donde antes la tierra estaba removida, ahora crecía un manto de flores silvestres, blancas y azules, moviéndose al compás del viento. Amara se detuvo un instante para mirar por última vez. Sabía que aquel lugar ya no era una prisión, sino una tumba sagrada, un refugio de memorias. Y entendió que, aunque su hermana descansaba, una parte de ella siempre la acompañaría. Cuando salió del bosque, el cielo ya se pintaba de naranja. En el horizonte, un pequeño pueblo se recortaba entre colinas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un destino. Caminó hacia él con pasos lentos pero firmes, como si cada uno la acercara a una nueva vida. Mientras avanzaba, la muñeca colgaba de su brazo y el crucifijo brillaba con el reflejo del sol poniente. Amara sonrió, sabiendo que aquella luz no venía del cielo, sino de algo mucho más profundo, la paz. A lo lejos, el bosque volvió a quedar en silencio. Solo una última ráfaga de viento cruzó entre los árboles, llevando consigo un eco leve, dulce, casi imperceptible. Nunca te olvidé. Amara no miró atrás. No lo necesitaba. Ya todo lo que había perdido estaba con ella. El sol desaparecía detrás de las colinas cuando Amara llegó al borde del pueblo. La luz dorada se transformaba lentamente en un resplandor violeta, y las sombras se alargaban sobre los caminos de piedra. A lo lejos, el sonido de campanas anunciaba la llegada de la noche. La niña se detuvo, mirando hacia el bosque que había dejado atrás. Parecía un recuerdo más que un lugar, una sombra dormida en el horizonte. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en su vida el aire no pesaba. Cada inhalación era una promesa de vida, cada exhalación un adiós al miedo. Había sobrevivido al abandono, al frío, al hambre y al horror de lo desconocido. Pero lo que realmente la había liberado no fue escapar del bosque, sino reconciliarse con su pasado. Abrazar la parte de sí misma que había quedado enterrada en el silencio. El crucifijo en su cuello ya no brillaba como antes. Su luz se había vuelto más tenue, más humana. No necesitaba resplandecer. Ahora era simplemente un recordatorio, un testigo de lo vivido. Amara lo sostuvo entre los dedos, mirando al cielo. «Gracias», susurró, «por no dejarme olvidar». Una suave brisa levantó su cabello, y durante un instante creyó escuchar una risa infantil mezclada con el viento. Sonrió. No era una risa lejana. Era su propia voz, la de la niña que fue, corriendo libre sin miedo. Siguió caminando hacia el pueblo. Las primeras luces comenzaban a encenderse, pequeñas y cálidas, como estrellas terrestres. Una mujer mayor, que barría el frente de su casa, la vio llegar. «¿De dónde vienes, pequeña?», preguntó con amabilidad. Amara se detuvo. Pensó en mentir, en decir que venía de un lugar cualquiera, pero luego comprendió que no tenía nada que esconder. «Del bosque», respondió, «de un lugar que ya no existe». La mujer la miró con sorpresa, pero no preguntó más. Solo asintió y le ofreció un trozo de pan. Amara lo aceptó con una sonrisa tímida. «Puedes quedarte esta noche», dijo la anciana. «A veces los caminos llevan a donde el alma necesita descansar». Amara entró en aquella casa humilde.
El aroma a sopa caliente y leña quemada la envolvió como una promesa de abrigo. Se sentó junto al fuego, con la muñeca sobre las rodillas. La cinta roja y la tela azul brillaban juntas bajo la luz de las llamas, como dos recuerdos que ya no dolían. Miró por la ventana una vez más. El bosque se perdía en la oscuridad, y sobre él una sola estrella brillaba con fuerza. No supo si era real o si Ayana le enviaba una última señal desde algún lugar más allá del tiempo. Cerró los ojos y se permitió descansar. No había monstruos, ni voces, ni sombras, solo un silencio lleno de paz, un silencio que, por primera vez, no asustaba. Horas después, mientras el fuego se consumía lentamente, una ráfaga de viento entró por la ventana, movió la llama y acarició su rostro. Amara sonrió dormida. En su sueño, una niña corría entre flores blancas, riendo, tomándola de la mano, y juntas desaparecían entre la luz del amanecer. Cuando la mañana llegó, el vagón seguía en el bosque, inmóvil, pero dentro de él, donde antes había oscuridad, crecían ahora pequeñas flores azules y blancas. Nadie supo explicarlo. Los lugareños decían que el bosque había respirado otra vez. Amara nunca volvió. Pero quienes caminaban por allí aseguraban que, al caer la tarde, podían escuchar el murmullo de dos voces infantiles jugando entre los árboles, y si te detenías a escuchar con el corazón abierto, el viento parecía decir lo mismo una y otra vez. Prometimos no separarnos nunca. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario y cuéntame qué sentiste al escucharla. ¿Tú también crees que los lazos que amamos nunca mueren, sino que solo cambian de forma? Comparte esta historia para que otros recuerden que incluso en la oscuridad más profunda, el amor siempre encuentra el camino de regreso.